El individuo más temible en cualquier enfrentamiento no es el más robusto ni el más vocífero, sino el más sosegado. Esta noción parece paradójica, pero fue precisamente lo que reveló Miyamoto Musashi, el samurái más legendario de la historia nipona, victorioso en más de 60 combates mortales. Lo que convirtió a Musashi en invencible no fue únicamente su destreza con el sable, sino algo considerablemente más sutil, su gobierno total sobre los sentimientos. Desarrolló un método de regulación emocional tan sofisticado que sus rivales sencillamente no lograban hacerle frente. En esta presentación descubrirás los 4 fundamentos que Musashi utilizaba para conservar la serenidad incluso ante la posibilidad del fallecimiento, y cómo implementar estos mismos principios en las disputas del universo contemporáneo, desde una controversia laboral hasta crisis personales intensas. Porque al final, quien mantiene la compostura gobierna la contienda. Cuando alguien vocifera hacia ti o te confronta agresivamente, ¿qué sucede en tu organismo? Tus fibras musculares se tensan, tu ritmo cardíaco se dispara, la cólera comienza a ascender, y antes de percibirlo, ya estás completamente sumergido en el huracán emocional. Esta es la trampa que Musashi comprendía perfectamente. Él sabía que cuando permites que te dominen las emociones momentáneas, pierdes el dominio de la situación, y más crucial aún, pierdes el dominio de ti mismo. El primer fundamento de Musashi para superar cualquier enfrentamiento no está relacionado con la potencia o la habilidad, trata sobre algo más profundo, separación emocional. La separación emocional es la facultad de desligarte de lo que estás experimentando, de contemplar tus reacciones internas sin dejarte arrastrar por ellas. Musashi lo describía como observar un enfrentamiento desde las alturas, como si fueras un cúmulo de nubes desplazándose por el firmamento. Él no se transformaba en la furia o el temor, simplemente contemplaba estos sentimientos emergiendo y los dejaba fluir. Y es este simple acto de no identificarse con la emoción lo que transforma completamente la situación. Parece elemental, pero la mayoría caemos en la emboscada de convertirnos en la propia emoción. Cuando alguien te ofende, ¿qué expresas? Estoy colérico, peor aún, soy la cólera. Te dejas devorar por ella y esto termina guiando tus vocablos, tus actuaciones, tus determinaciones. Musashi, en contraste, adoptaba una postura completamente distinta. Él reconocía la furia, pero no permitía que lo gobernara. Simplemente expresaba, estoy experimentando cólera ahora. Esta pequeña distinción crea un espacio entre tú y la emoción, ofreciéndote la posibilidad de responder racionalmente, no reactivamente. ¿Y cómo puedes comenzar a aplicar esto hoy? Cuando percibas emociones intensas durante cualquier tipo de confrontación, incluso una conversación sencilla, realiza un ejercicio mental. Simplemente detente por un instante y comunícate a ti mismo. Advierto que estoy experimentando cólera o estoy sintiendo irritación. Este simple acto de etiquetar tu emoción genera un espacio entre tú y ella, y con el transcurso del tiempo, este espacio se acrecentará, otorgándote mayor dominio. El secreto no radica en rechazar o reprimir lo que sientes, sino en no ser controlado por ello. Cuando te alejas emocionalmente del enfrentamiento, la tempestad interior comienza a apaciguarse, y es ahí donde comienzas a poseer el auténtico control sobre la situación. La mayoría de los individuos ingresa a un enfrentamiento sin saber qué aguardar. Responden improvisadamente, tratando de resguardarse en el fragor del momento. Musashi actuaba de manera opuesta. Él creía que para conservar la serenidad, necesitas conocer lo que se aproxima antes de que acontezca. Este es el segundo principio, consciencia anticipatoria. Musashi denominaba esto conocimiento previo, la capacidad de percibir los movimientos del antagonista incluso antes de que los ejecute. No se trata de leer pensamientos, sino de reconocer patrones, porque por más complejos que seamos, los seres humanos reaccionamos de manera predecible cuando estamos bajo presión. La ira sigue senderos repetitivos, el miedo restringe las alternativas, la impaciencia revela fragilidades. Antes de sus duelos, Musashi analizaba a los contrincantes, examinaba cómo se desplazaban, cómo reaccionaban ante la tensión, qué ataques preferían. No dejaba nada al azar. En su duelo más célebre contra Sasaki Kojiro, Musashi sabía que Kojiro era presuntuoso, impaciente y empleaba un sable extremadamente extenso. Entonces, acudió tarde intencionalmente, aumentando la irritación de su oponente, y talló su propia espada de madera en el trayecto, ligeramente más amplia que la de Kojiro. Triunfó incluso antes de combatir, porque ya sabía qué esperar. ¿Y cómo puedes implementar esto en tu existencia? Sencillo.
Antes de adentrarte en una plática complicada, detente por 30 segundos y plantéate 3 interrogantes. Primero, ¿cuál es el estado anímico probable de esta persona? Segundo, ¿qué es lo que verdaderamente busca con esta interacción? Tercero, ¿cuáles son las 3 reacciones más verosímiles que puede tener? Responder estas interrogantes prepara tu cerebro para lo que está por acontecer. Esto aminora el impacto de la sorpresa emocional, que es lo que suele desestabilizarnos. Cuando anticipas, el organismo no ingresa en modo de pánico. En su lugar, se prepara con concentración y nitidez. Esto es algo que incluso los negociadores de rehenes del FBI efectúan antes de cualquier diálogo. Examinan el perfil emotivo de la persona, revisan comportamientos previos y delinean los posibles rumbos de la conversación. Con esto, conservan la calma incluso en las situaciones más explosivas, mientras todos a su alrededor están al borde del colapso. Anticipar no es manipular al otro, es conocer el terreno antes de pisarlo. Cuanto más comprendes los patrones emocionales de las personas, menos te desconcierta y más mantienes la calma. Y esta serenidad en un mundo caótico es una de las mayores manifestaciones de poder. Musashi sabía que la respiración era el vínculo entre el cuerpo y la mente. Él observaba que en el instante en que sus adversarios percibían miedo o ira, lo primero que se alteraba era el ritmo de su respiración, se volvía acelerada, breve, desacompasada. Y este desorden respiratorio era el anuncio del desequilibrio mental. Por ello, el tercer fundamento de su sistema es la respiración estratégica. Durante los enfrentamientos, Musashi no solo controlaba sus movimientos, sino también cada inhalación. Él comprendía que quien gobierna la respiración, gobierna el estado emocional. Esto no era un detalle técnico, era un arma. En sus entrenamientos, practicaba golpes mientras mantenía una respiración profunda y rítmica, porque cuando el organismo respira con calma, la mente permanece diáfana incluso en medio del caos. Y esto no es filosofía antigua, la ciencia contemporánea lo corrobora. Cuando respiras de forma pausada y controlada, activas el sistema nervioso parasimpático, el mismo sistema encargado de tranquilizar el cuerpo y restablecer el equilibrio. Ya la respiración rápida activa el modo de lucha o escape, inundando el cerebro con hormonas del estrés que nublan el razonamiento. Musashi desarrolló una técnica simple pero poderosa. Antes de un momento crucial, realizaba una única respiración consciente. Inspiraba profundamente por la nariz contando hasta 4, retenía brevemente, y después exhalaba por la boca contando hasta 6. Este ciclo sencillo colocaba su cuerpo y su mente en armonía, creando un instante de calma dentro de la tempestad. Puedes utilizar exactamente esta técnica hoy, en una reunión tensa, en una discusión con un ser querido, o antes de comunicar una noticia difícil. Basta una respiración estratégica. Inspira por la nariz durante 4 segundos, retén, y exhala por la boca durante 6 segundos. Incluso un único ciclo ya es suficiente para reducir la tensión y clarificar los pensamientos. Repite 2 o 3 veces y observarás el efecto propagarse por todo tu cuerpo. Respirar así es como presionar un botón interno de reinicio. Es un recordatorio de que, por más agitado que se encuentre el entorno a tu alrededor, posees el poder de crear paz dentro de ti. Para Musashi, esta tranquilidad era el cimiento de la victoria. Para nosotros hoy, es el cimiento de una existencia más lúcida, más centrada y más poderosa. Imagina estar en medio de una confrontación intensa, emociones a flor de piel, palabras punzantes, tensión en el ambiente. La mayoría de los individuos en este escenario reacciona automáticamente, desean imponerse en la discusión, demostrar un punto, herir de vuelta. Pero Musashi actuaba diferente. Él no luchaba para vencer al ego, luchaba con un propósito definido. Y es esto lo que hace al cuarto principio tan poderoso: acción con propósito. Musashi creía que actuar sin un objetivo delimitado era equivalente a luchar a ciegas. Sus adversarios frecuentemente entraban en los duelos dominados por la ira, por la necesidad de mostrar fortaleza, por el temor a perder. Pero Musashi tenía un enfoque específico. Él sabía exactamente lo que pretendía con cada movimiento, cada decisión. Él escribía: el guerrero no debe tener intención de arremeter primero, sino permanecer centrado en su objetivo mayor. Esta nitidez de propósito es lo que impedía a Musashi ser arrastrado por la tormenta emocional. Y en las confrontaciones contemporáneas, esto es todavía más necesario. ¿Cuántas discusiones has vivido que iniciaron con un motivo real pero pronto se extraviaron en acusaciones,
resentimientos del pasado y heridas acumuladas. Esto ocurre cuando nadie recuerda más la razón de la conversación. Cuando el propósito se pierde, todo se transforma en caos. La solución reside en una práctica simple que proviene directamente de la filosofía de Musashi. Antes de adentrarte en cualquier conflicto, sea una plática difícil, una reunión tensa o incluso un mensaje delicado, detente un instante y pregúntate a ti mismo, ¿cuál es mi auténtico objetivo aquí? Responde con una única frase, algo directo, comprensible, que sirva como ancla emocional. Puede ser quiero resolver esta confusión sin ocasionar más aflicción, o quiero defender mi postura sin irrespetar a nadie, o incluso quiero proteger mi tranquilidad durante la confrontación. Cuando las emociones comiencen a intensificarse, repite ese propósito mentalmente. Esto te mantiene anclado, te impide actuar impulsivamente. Tus palabras y acciones pasan a servir a tu propósito, y no a tu ego lastimado. Poseer un propósito definido no significa ser insensible o indiferente. Significa que tus emociones pasan a trabajar a favor de algo superior, y no contra ti. Este enfoque transforma cualquier confrontación en algo que puede edificar en vez de solo destruir. Musashi comprendía esto con hondura. Él no era sosegado porque fuera impasible, era sosegado porque tenía claridad. Y esa claridad provenía del propósito. Cuando sabes por qué estás luchando, eliges cuándo combatir y, más significativo aún, eliges cuándo no combatir. El verdadero poder no reside en ganar enfrentamientos, sino en trascenderlos. Musashi descubrió esto hace siglos, que la maestría en el arte del combate no consistía en derrotar al otro, sino en dominarse a uno mismo. Sus 4 principios, separación emocional, consciencia anticipatoria, respiración estratégica y acción con propósito, no son solo tácticas de batalla, son rutas hacia una existencia más consciente, centrada y libre. En el fondo, lo que él nos transmitió va más allá del sable, del conflicto o de la victoria. Es una filosofía de vida basada en no apegarse a las emociones transitorias, en contemplar el mundo con claridad y actuar con intención. Es la misma enseñanza presente en el budismo, en la idea de no identificación con el ego, y en el taoísmo, con el concepto de Wu Wei, la acción sin esfuerzo que fluye con el ritmo natural de la existencia. Hoy vivimos rodeados de enfrentamientos, redes sociales, tráfico, política, relaciones, todo parece querer provocar una reacción inmediata. Pero el individuo verdaderamente poderoso en la era actual no es el que vocifera más alto ni el que golpea más fuerte. Es el que permanece sereno mientras todos pierden el control. Es el que elige con sabiduría donde merece la pena invertir su energía, y donde el silencio es la respuesta más noble. Cuando comienzas a dominar estos principios, descubres algo curioso: muchos conflictos simplemente se desvanecen, porque solo existían dentro de ti. Y al transformarte a ti mismo, alteras la naturaleza del mundo a tu alrededor. Así como Musashi, dejas de ser meramente alguien que afronta batallas y te conviertes en alguien que las trasciende. Este es el camino, no de la fuerza bruta, sino de la fuerza interior. Si este mensaje resonó contigo, tómate un momento para respirar profundamente y recordar que el auténtico control no proviene de la fuerza, sino de la consciencia. Si deseas continuar explorando sabidurías como la de Musashi y otras formas de ver el mundo con más nitidez, propósito y equilibrio, considera suscribirte al canal. Aquí, la travesía es siempre hacia el interior, y cada paso es un descubrimiento.